Buenas tardes, distinguidos y apreciados compañeros. Tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las tardes. Es para mí un auténtico gusto, un honor poder compartir con ustedes este salón virtual. Y previo a iniciar con nuestro respectivo curso, voy a solicitar, voy a solicitarles que puedan corroborarme si efectivamente pueden escucharme, si se ve bien la presentación, previo a dar por iniciada nuestra respectiva clase. Por lo tanto, les agradecería esa información y así poder iniciar nuestro respectivo curso. Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes por haber confirmado el marco de la información en este curso. En ese respectivo orden de ideas vamos a proceder a trabajar nuestro curso de Derecho Administrativo 1. Consecuencia de ello, nuestra clase de hoy va a consistir en los actos administrativos. De los actos administrativos podemos empezar a deducir distintas características y distintas situaciones y evidentemente de ello previo vamos a identificar nuestro objetivo en clase. Y es que nuestro objetivo en clase es que ustedes como estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozcan de la forma en que se llevan a cabo los actos administrativos. De esa respectiva cuenta vamos a comprender, vamos a determinar y establecer entonces qué es un acto administrativo. Y es que de un acto administrativo vamos a entender distintas situaciones, pero particularmente podremos comprender pues que definitivamente una definición se vuelve compleja, pero analicemos. Primero, para poder determinar qué es un acto administrativo, recordemos qué son los hechos y actos jurídicos. Recordando y haciendo un análisis de esos aspectos, podemos identificar que los hechos jurídicos son acontecimientos naturales o del hombre que producen consecuencias jurídicas sin la existencia con la intención de producirlas. Ahora bien, el acto jurídico existe, en este caso, la intención de producir definitivamente consecuencias de derecho. Al diferenciar entonces un acto administrativo y un hecho administrativo, entonces podemos comprender que entonces el acto administrativo es toda decisión unilateral sometida al derecho administrativo, que efectivamente crea, modifique o extinga una relación jurídica subjetiva, ejercitando una potestad administrativa a través del procedimiento legalmente establecido. De esta cuenta, entonces, podemos identificar, ¿verdad? Que definitivamente el acto administrativo nos conlleva a una declaración unilateral de la voluntad del rango sublegal que crea e impone consecuencias jurídicas a un sujeto o sujetos que estos obviamente emanan del órgano que ejerce o a través del cual se ejerce el poder público e incluso de los particulares en ejecución de normas de derecho administrativo. Por esto es importante y definitivamente vinculante poder entender y poder diferenciar y particularmente patentizar cuáles son esas diferencias particulares, pero en general podemos determinar y establecer que efectivamente
uno de estos elementos propios va a ser esta declaración en particular, pero vamos ahora mismo a hacer un análisis de la definición que nos conlleva, en este caso, el derecho administrativo. Y de esta cuenta podemos identificar lo siguiente. Primero, es una declaración unilateral de voluntad. ¿Por qué? Pretende dos elementos. En primer lugar, enfatizar que el momento de dar origen a la manifestación intelectual de los órganos con posibilidad de actos administrativos, y estos definitivamente van a intervenir en forma exclusiva y soberana, a pesar que el mismo administrado sea el que ponga en marcha el procedimiento constitutivo del acto o depurativo de aquel. De esta cuenta, definitivamente vamos a comprender y establecer que esta declaración unilateral, definitivamente, nos va a materializar, en este caso, el origen a través del cual la administración pública va a poder llevarse a cabo. De esta cuenta vamos a identificar el segundo aspecto o el segundo presupuesto que nos establece que es una forma de convertir el poder administrativo atribuido por la ley a determinados sujetos para que cumplan con los fines del Estado. Y obviamente, ¿cuáles son estos fines del Estado? Obviamente, el supremo, la realización del bien común. Entonces, el poder administrativo, en el segundo aspecto que se contempla, pretende entonces hacer valer o que se cumpla con los fines del Estado en particular. Luego identificamos el ámbito del rango sublegal y esto quiere decir que la manifestación de voluntad administrativa es indispensable que se dicte en ejercicio o en la ejecución directa de una norma legal. Por lo tanto, en ejecución en ejecución mediata o indirecta de la Constitución. De esta respectiva cuenta, mis distinguidos y apreciados compañeros, vamos a continuar con este análisis importante de la definición. ¿Por qué? Porque de ella vamos a comprender el objetivo en particular del acto administrativo. Por esto vamos a encontrar otros tres elementos vinculantes totalmente y de ello vamos a identificar que uno crea e impone consecuencias jurídicas a un sujeto o sujetos y por ello es necesario que los actos unilaterales de los órganos administrativos impongan una decisión ejecutoria a los particulares, con lo cual quedarían excluidos los actos que no producen daño. Por lo tanto, otro de los elementos es de la emanación de los órganos del poder público e incluso de particulares. ¿Por qué identificamos esto? Porque definitivamente se observan las distintas ramas del poder público y de ellas podemos determinar que actúan en atención a las normas de derecho administrativo y se emiten en consecuencia actos irreversibles por la jurisdicción contenciosa administrativa y por lo tanto se hace necesario el crecimiento de tareas que debe cumplir un Estado social de derecho. Luego identificamos la ejecución de normas de derecho administrativo y en este aspecto vamos a encontrar que definitivamente la norma se ejecuta en presencia de la función administrativa independiente y esta actividad se realiza de forma jurisdiccional, disciplinaria, normativa y definitivamente va a ser todo en marco al órgano que emane, en este caso, el acto administrativo. De esta cuenta, definitivamente, al pretender y analizar, en este caso, el ámbito a través del cual la definición nos ha motivado, podemos concluir entonces que el acto administrativo es la actividad que realizan los funcionarios públicos en el ejercicio de la actividad administrativa. Esto es importante y es que todo acto administrativo evidentemente nos va a conllevar a que efectivamente sea el propio Estado el que va a establecer una norma conductora lógica que nos permita, en este caso, comprender el alcance de la administración pública y por ello debemos de determinar y establecer pues que efectivamente todas las situaciones jurídicas de derecho van a pretender pues que en el ámbito administrativo se crean, se reconozcan, se modifiquen o se extingan situaciones de derecho.
Por eso, entonces, esta declaración unilateral de voluntad definitivamente va a crear e imponer las consecuencias jurídicas de derecho. Este razonamiento, pues en los subtipos que hemos identificado, pues definitivamente podemos todos y cada uno de los que hemos identificado ahora mismo son eminentemente vinculantes y definitivamente pertinentes, puesto que de ellos determinamos que ese poder público que ejerce el Estado, obviamente por delegación de la población, se va a hacer siempre con una finalidad en particular, y la finalidad en particular es que obviamente el Estado cumpla con sus fines particulares y determinablemente se pueda comprender, determinar y establecer que efectivamente cada uno de estos actos cree e imponga consecuencias jurídicas y que definitivamente sea el órgano del poder público que los haga valer, en este caso, a través de una declaración que se denomina administrativamente como unilateral. Por ello, entonces, definitivamente, este aspecto de la declaración unilateral es definitivamente un aspecto que no debemos de dejar por un lado, puesto que definitivamente el autor, en este caso Hugo Calderón Morales, bien, en este caso nos establece que esta declaración unilateral del órgano administrativo es porque impone las decisiones administrativas y las mismas no son sometidas a un consenso de voluntades ni a la autonomía de la voluntad de las partes. El derecho administrativo como rama del derecho público es de imposición y no de coordinación. ¿Cómo se impone, Lic? A través de la norma, amigos, porque definitivamente el ámbito del derecho administrativo, y como lo hemos identificado en todas y cada una de nuestras clases, comprendemos e identificamos que es eminentemente formalista. ¿Por qué es eminentemente formalista? Porque depende de una norma que así lo disponga o así lo interprete y establezca. De esta respectiva cuenta, entonces vamos a proceder a identificar aspectos vinculantes principalmente, y de ellos la clasificación, y pongámosle mucha atención a esta clasificación, puesto que la clasificación en este caso del ámbito administrativo, nos establece dos elementos. Primero, la clasificación de actos administrativos reglados. ¿Qué significa un acto administrativo reglado? Que es la facultad a través de la cual se pretende cumplir con la ley, definitivamente con formalidades. Por ello, definitivamente debe existir una norma que determine cómo y cuándo actuar. Y segundo, lo identificamos como la clasificación de carácter discrecional. Y la clasificación de carácter discrecional deja la facultad al funcionario para realizar los actos siempre con base a la ley, pero con una libertad. Definitivamente este va a tener una mayor amplitud en el ejercicio de sus respectivas funciones, pero las funciones definitivamente, tanto en los aspectos reglados como discrecionales, debemos de comprender, y volvemos a patentizar el marco del principio del ultra vires administrativo, porque de él vamos a determinar y establecer que efectivamente la norma jurídica de derecho debe de respetarse, debe de garantizarse y debe de establecerse. Por esta cuenta, entonces, comprendemos pues que evidentemente cuando el funcionario o empleado público rebasa esos poderes legales, entonces ya estaría cometiendo incluso actos que se pueden considerar atípicos y antijurídicos y pueden tipificarse como consecuencia como delito. ¿Cómo así, Lica? ¿A qué tipo de delito nos referimos? Nos estamos refiriendo al delito de abuso de autoridad, que es donde particularmente podemos patentizarla en el funcionario y empleado público, cuando se abusa del ejercicio del poder público que se le delega a la persona. Y ahí entonces este ejercicio del poder público nos conlleva a que evidentemente sea en este caso el órgano administrativo el que determine y establezca cuáles son las funciones que van a quedar siempre emanadas en ley o en norma.
Pero se recordarán ustedes que la semana anterior, cuando hablábamos del servicio civil, identificábamos un aspecto bien importante y de ese aspecto podíamos identificar o ratificar el marco de cuál era la diferencia en particular del funcionario y empleado público, y que determinábamos y concluíamos que el funcionario público es el que establece una línea conductora de decisión, mientras que el empleado es el que va a ejecutar esas decisiones y esas líneas conductoras de administración. Ahí vamos a determinar pues que obviamente, si bien es cierto en la teoría moderna esa es la aplicación, recordemos que en la anterior teoría, la que se consideraba en este caso como obsoleta para el efecto, pues no dejaba de tener un aspecto de raciocinio. ¿Por qué? Porque efectivamente la ley es importante y ninguna persona puede ser superior a la ley ni a la constitución política de la República de Guatemala. Y este es un aspecto imperante y que enmarca el derecho administrativo. Bueno, en general en todas las ramas del derecho, no podemos obviar, pero en particular en el marco administrativo menos, porque organizamos particularmente el Estado. De esta cuenta vamos a comprender y establecer pues que efectivamente, tal cual lo hemos identificado, pueden existir distintas formas a través de las cuales el Estado se patentiza o hace valer, en este caso, las distintas funciones o características propias del derecho administrativo, de tal manera que la clasificación se extiende un poco más en cuanto a los intereses particulares. Primero, vamos a identificar que obviamente por la estructura del acto pueden ser los actos de carácter unilateral o bilateral. Luego identificamos el marco del alcance de los efectos del acto con relación a las personas. Y esto se considera respecto a las personas sobre las cuales puede incidir los efectos del acto administrativo. Este puede ser general o individual y definitivamente el acto administrativo general conlleva a una reglamentación que refiere a todas las personas indeterminadamente, y el acto administrativo individual se refiere a una o varias personas determinadas o determinables. Estas situaciones concurrentes definitivamente son vinculantes, pues tomando en consideración que efectivamente todo acto administrativo pues va a tener relación obviamente con las personas, porque es en quienes va a causar un efecto en particular. De la respectiva condicionante, entonces podemos identificar que en el ámbito jurídico de la administración pública se desarrolla en este caso su capacidad o competencia. Y esto quiere decir que si bien el Estado tiene una sola personalidad, y esto patentizable pues efectivamente en la personalidad jurídica del Estado, y que identificábamos que quedaba delegada, pero que el Estado sigue siendo uno. Y de esa cuenta, cuando el Estado sigue siendo solo uno, entonces definitivamente se tiene en este caso un cambio a una doble capacidad o competencia, y de ahí la aptitud para desenvolverse o actuar en el campo o esfera del derecho público o en el campo del derecho de la esfera del ámbito privado. Estas condiciones definitivamente el ámbito jurídico de la administración pública desarrollan estos elementos, tanto capacidad y competencia, puesto que efectivamente van a tener en este caso doble capacidad y competencia. ¿Por qué? Porque van a regular actos públicos, obviamente, pero siempre también los actos privados, porque si bien es cierto, en los actos privados existe un acto de emanación de voluntades, pero estos jamás pueden ser superiores a la norma ordinaria, constitucional menos, y definitivamente respetando siempre los márgenes reglamentarios que a bien en este caso se pueden determinar y establecer en marco a la administración pública. Luego identificamos el índole de la actividad que ejerce la administración pública. En este sentido, los actos que ésta emite son actos reglados y actos discrecionales. En el ejercicio de la actividad reglada, la administración aparece estrictamente vinculada a la norma. ¿Qué quiere decir? Que al respecto se van a establecer reglas y normas que definitivamente van a establecer el orden lógico consecuente del marco de la administración pública.
En presencia de tal o de la situación de hecho, la administración debe tomar tal cual la decisión y esta no tiene el poder de elegir entre varias posibilidades, entre varias posibles decisiones su conducta y esto definitivamente o han marcado a una regla de derecho. Por lo tanto, el ejercicio de la actividad discrecional, la administración actúa con mayor libertad. Su conducta no se determina por normas legales, sino por la finalidad legal a cumplir. La administración no es aquí una no se encuentra constreñida por una norma, sino que adopta en este caso la decisión y los actos y situaciones jurídicas queda a facultad de valorarlos o apreciarlos y resolver como corresponda a los hechos y actos eminentemente administrativos. Por, eh, por lo tanto, estos son los márgenes a través de los cuales podemos determinar efectivamente el marco de la administración pública. Bueno, continuando con nuestra respectiva clase, vamos a, vamos a identificar a los sujetos, previo a identificar a los sujetos de la administración pública. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, voy a habilitarles 3 minutos para que ustedes puedan, en este caso, hacer sus respectivas dudas de lo que llevamos y en todo caso continuar con los elementos del derecho administrativo o, perdón, de los elementos particulares que son los identificables en marco a este curso y con ello prácticamente estaríamos avanzando con la finalidad de nuestra clase. Los veo en breve, vamos a habilitar 3 minutos para dudas.
Continuando con nuestra respectiva clase, vamos a proceder entonces a identificar las respectivas dudas y pues bueno, efectivamente establecemos pues que nos informa la compañera Jess que si podemos hacer llegar las presentaciones y no tengan pena, yo en el transcurso de la tarde les voy a estar haciendo llegar las presentaciones, tanto el curso de Derecho Procesal Penal como Derecho Administrativo. En cuanto a la clasificación, amigo, le voy a hacer llegar la presentación y ahí va a poder usted leerla nuevamente para poder avanzar con nuestra respectiva clase. En este respectivo orden de ideas, vamos a trabajar los elementos. ¿Qué son los elementos? Primero, el sujeto. Importantísimo, vinculante. ¿Por qué? Porque, bueno, primero identifiquemos qué son los elementos de los actos administrativos. Definitivamente, estos elementos son las reagrupaciones subjetivas, objetivas o teológicas, o bien generadoras, expresadoras o ejecutoras de la voluntad del órgano administrativo. Definitivamente son actividades y modalidades esenciales y definitivamente en algunos casos secundarios en cuanto a la realización del acto administrativo. Pero por ello vamos a clasificarlos y vamos a identificarlos en particular y de ello vamos a identificar al sujeto. ¿Quién es el sujeto? Es el órgano de la administración pública que en ejercicio de la función administrativa externa de manera unilateral la voluntad estatal, produciendo como consecuencia o produciendo en este caso consecuencias jurídicas subjetivas. Por lo tanto, el sujeto emisor de un acto o un órgano administrativo debe de tener la competencia que la ley le asigna para actuar en caso concreto. Por ello, definitivamente el servidor público por cuyo medio el ente estatal produce el acto, ha de estar facultado legalmente para retomar y externar decisiones públicas. Además de ello, definitivamente el sujeto debe de contar con un nombramiento, se recuerdan de lo que hablábamos la semana pasada, y este debe de haber satisfecho los requisitos necesarios para el ejercicio del cargo, incluyendo la potestad de guardar o hacer valer o prevalecer las normas constitucionales o la Constitución Política de la República y las leyes que de ellas emana el ámbito de la administración. Por lo tanto, podemos concluir que el sujeto del acto administrativo será siempre un órgano administrativo competente y el cual va a actuar por medio de funcionarios o empleados debidamente facultados para ello. Luego, en segundo aspecto, vamos a identificar la manifestación externable o la manifestación externa de voluntad, o, dicho en otras palabras, la declaración de voluntad. Y esta es la expresión de una decisión del órgano administrativo pronunciada en cualquier sentido que provoca consecuencias de derecho de tipo subjetivo. Tal voluntad de carácter unilateral debe originarse y expresarse de manera libre, sin vicios ni error, dentro de un marco de competencia y definitivamente con facultades delimitadas y conferidas conforme a la ley. La ausencia de dicha declaración de voluntad definitivamente puede producir consecuencias de derecho. Definitivamente estaríamos en el supuesto de un derecho, de un silencio administrativo. De esta cuenta, estamos avanzando en marco a la manifestación de la voluntad. Vamos a hablar ahora mismo del objeto.
¿Qué es el objeto? Definitivamente es lo que persigue la administración al emitir un acto. O a través del objeto se crean, reconocen, modifican o extinguen situaciones subjetivas de derecho con miras a satisfacer el interés de la colectividad. El objeto debe de ser lícito y alcanzable, porque definitivamente esto se va a entrañar en lo que la ley le asigna como competencia. ¿A quién le asigna esa competencia? Al órgano. ¿En qué marco? En marco al órgano de el que faculta o que faculta al servidor público. De ello, entonces identificamos que el objeto en sí es el contenido del acto administrativo. El objeto o contenido se refiere entonces a la declaración de voluntad, en este caso, de voluntad de conocimiento o juicio en el que consiste, y el objeto ha de ser determinado o determinable, y como consecuencia siempre debe de ser posible y lícito. Ahora bien, la forma como elemento para continuar, pues definitivamente la forma es la manera en que se exterioriza o se expresa la voluntad del órgano administrativo. Consecuencia de ello, el acto administrativo generalmente se manifiesta por escrito, aunque puede hacerlo de forma verbal, en la forma escrita de externar la decisión de la administración, y han de observarse ciertas reglas o formalidades que la ley y la costumbre establecen. Definitivamente, entre ellas se van a mencionar la fecha, firma, a quién se dirige, las fundamentaciones, motivaciones, que evidentemente nos van a determinar y nos van a establecer el alcance de la administración pública. El motivo, lo vamos a encontrar en nuestra siguiente presentación. El motivo es el móvil que lleva a emitir el acto administrativo. Las consideraciones de hecho y definitivamente de derecho que tiene en cuenta el órgano o que tiene en cuenta el órgano emisor para tomar una decisión, y en este caso que se lleve a cabo el respectivo acto administrativo. La finalidad, sí, hemos identificado el marco del objeto, este es lo que persigue concretamente o de forma inmediata. La finalidad es de carácter general y a veces mediata, definitivamente de interés público y en beneficio social. ¿Por qué es de interés? Porque definitivamente el interés nos conlleva un marco global de la administración pública, pero es claro que van a existir fines específicos que definitivamente, según las atribuciones, la falta de la finalidad del acto se emite con base en facultades discrecionales, y definitivamente esto va a desviar el poder. Por lo tanto, podemos decir que en el motivo del acto administrativo tampoco vamos a determinar que se pueda admitir un acto administrativo que se emita con base, que se realice con fines de naturaleza privada o partidista, porque recordemos que el Estado, al momento en el cual se constituye o se establece el mismo, ya no estamos hablando o ya no estamos identificando marcos de carácter, en este caso, eminentemente administrativo. Bueno, de esta respectiva cuenta, vamos a ir ahora al último punto, que es el mérito. Y el mérito es el elemento ético del acto administrativo. Y o está referido a la oportunidad y conveniencia del mismo. Y de ello, pues, aunque se analiza el propósito de las facultades discrecionales, definitivamente el mérito es un elemento que debe tener cualquier acto de órgano administrativo, pues el ejercicio total de la función administrativa ha de hacerse de manera oportuna, conveniente, útil, eficiente y justa. Y con ello, entonces, pues, distinguidos y apreciados amigos, estamos agotando nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por encontrarse en este salón virtual. Desde ya agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia. Si alguien tiene alguna duda, comentario, algo que no le haya quedado claro, vamos a habilitar 2 minutitos y consecuencia de ello vamos a contestar sus respectivas dudas y a terminar nuestra clase. Los veo en breve. 2 minutos, estoy con ustedes.
Bueno, continuando con nuestra respectiva clase, distinguidos amigos, sinceramente, por instrucciones de la universidad, yo no puedo darles las preguntas, ¿sí? No lo voy a volver a repetir, no puedo hacerlo, ya lo he dicho en otras ocasiones. Los videos yo solo los grabo, la universidad los tiene que cargar a la plataforma, no lo hago yo. Consecuencia a ello, pues yo lo que les puedo decir para términos de estudio, recordemos que normalmente el ámbito académico no son 5 preguntas, ¿verdad? Ustedes estudian el contenido, el programa lo tienen el material, que es exactamente lo mismo que les he identificado la respectiva bibliografía y definitivamente, compañeros, pues tenemos que estudiar. Ustedes son estudiantes de las ciencias jurídicas y sociales, no son contestadores de cuestionarios y con mucho respeto se los digo. En este respectivo orden de ideas, distinguidos amigos, vamos a dar por concluida nuestra respectiva clase. Tengan una excelente jornada, cuídense mucho, éxitos y bendiciones.